presente porque con nuestros dos últimos hijos vivimos algo bastante pesado cuando ellos nacieron. Después de un día fue algo bastante pesado con los dos, pero en especial con Santiago. Entonces, hermanos, ya más adelante les voy contando, porque si me quedo acá hablando mucho se nos va el tiempo y no hablamos de lo que tenemos que hablar, que es las Sagradas Escrituras, ¿cierto? El Salmo 119, versículo 160, nos habla que la suma de tu palabra es verdad. Nos habla que todo el consejo bíblico es una gran verdad a nuestra vida. Por eso usted y yo tenemos que apegarnos a lo que digan las Sagradas Escrituras y pedirle a Dios qué es lo que quiere a nuestra vida. Entonces damos gracias, buen Dios, por tu amor a nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitir estar reunidos, y qué maravilloso es hace unos minutos atrás poder pensar acerca del amor del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Gracias por su amor, gracias porque Él vino a rescatarnos del lugar que todos merecíamos por nuestros pecados, que era el mismo infierno. Pero su gracia y misericordia nos ha alcanzado y hoy podemos decir, estamos seguros que nuestro Redentor vive. Así que gloria a tu nombre, buen Señor Jesucristo, y rogamos que yo simplemente pueda ser un instrumento más. Que cualquier pensamiento humano que haya en mí, sácalo por favor, para que tu palabra pueda enseñarnos en esta mañana. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero que por favor la primera parte estemos muy pendientes, porque no voy a ir versículo tras versículo porque no nos daría el tiempo. Como les dije, el título es la gratitud, y entonces les invito al primer versículo que está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, versículo 5, versículo 18. No vamos a entrar en esta primera parte a profundidad, porque ya después vamos a ir mirando. Y dice el primer versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra del Señor: da gracias en todo, porque ¿qué? Ok, está la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. ¿Y usted sabe qué dar gracias en todo qué significa, hermano? En todo, todo. En la circunstancia más feliz de su vida, en la circunstancia más complicada de su vida, aún en la enfermedad, aún en la muerte. No quiero traer sentimientos en esta mañana, pero ustedes acaban de pasar por algo fuerte. Pero gloria a Dios porque Él es el que permite todo, hermano. Pero es muy interesante que Dios nos manda a nosotros que demos gracias en todo. Ahora la pregunta es, ¿usted lo está haciendo? Y yo siempre digo algo, se lo digo a los hermanos allá en la asamblea. ¿Usted está seguro de lo que canta, hermano, cuando cantamos cuán profundo es tu amor? ¿Usted está seguro cuando canta y le dice al Señor, aquí yo estoy? ¿Usted está seguro que cuando canta que nada nos puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni dolor, ni enfermedad? ¿Usted está pensando bien lo que canta? Porque cuando usted y yo cantamos eso y pasamos por circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿qué nos manda Dios? A dar gracias. Entonces la pregunta es, si damos gracias en los momentos difíciles, téngalo para ustedes. Yo no soy mucho de ir al griego y todo eso, ahora es importante estudiarlo, pero me pareció muy interesante algo. La palabra gratitud viene de la raíz griega eucharistos, que significa estar consciente de los favores. ¿Está usted consciente de los favores de Dios a su vida, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar todos los favores que Dios da a su vida y a mí? Interesante definición, hermanos. Es que cuando, y escuchen esta palabra, cuando nosotros, se la cambio, cuando nosotros somos mal agradecidos, es porque ya no somos conscientes de los favores de Dios a nuestras vidas. Ojo que esta primera parte la estoy hablando a los creyentes. Cuando usted y yo ya no somos conscientes de lo que Dios hace por nosotros, hermanos, nos volvemos desagradecidos.
¿Por qué? Porque no le damos el valor a Dios que Él merece, hermanos. En la Biblia aparecen muchas formas por las cuales se muestra el agradecimiento. Pero vamos a ver 4 muy rápidamente. La primera está en el libro de los Salmos 100, versículos muy conocidos que yo sé que seguramente lo saben de memoria. Salmos 100, versículo 4. Salmos 100, versículo 4. Dice ahí la santa palabra del Señor: entrad por sus puertas, ¿con qué? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por sus qué? Con alabanza, alabarle y bendecir su nombre. Eso es una forma de agradecer a Dios, hermanos. Alabad al Señor, bendecir su nombre. En las circunstancias difíciles de nuestra vida, tenemos que aprender a alabar a Dios, hermanos. El que no es hijo de Dios no entiende cómo, cuando usted y yo estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, nos postramos ante Dios y alabamos a Dios con todo nuestro corazón. El inconverso no entiende eso. Porque en ese tiempo que usted y yo alabamos a Dios, en la circunstancia de nuestros hijos enfermos, de mi esposa, en mi propia enfermedad, en situaciones difíciles de trabajo, ¿qué nos manda Dios? Alabar su nombre. Ahí se va a ver la bendición para nosotros, hermanos. Es muy interesante pensar en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 8, yo se lo traigo a su memoria muy rápidamente, que ahí había un hombre en el templo y le dice a Pedro y a Juan que lo sanen. ¿Saben la historia? Es un hombre cojo, literalmente, que por favor lo sanen. Pero Pedro le da una respuesta muy interesante. ¿Qué le dijo Pedro a este hombre? Lo que yo tengo, te doy. ¿Le dio plata? Ok, no tengo ni oro ni plata, ¿pero qué? Pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué tenía Pedro? Al mismo Señor Jesucristo, hermanos. ¿Saben? ¿Usted sabe qué es lo más importante en esta vida? Hay gente, hermanos, que se desvela por conseguir carros, casa, beca y todo lo que usted quiera para allá, para que su vida pueda estar tranquila y feliz. Y creen lastimosamente que esa es la felicidad. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que usted y yo, siendo creyentes, muchas veces caemos en estas corrientes del mundo. Nos dejamos llevar por toda la felicidad que, entre comillas, el mundo ofrece en estos placeres. Ahora, ¿tener dinero es malo? Obvio que no. Nunca es malo. Y usted puede ver hombres riquísimos a través de todas las escrituras. Si no, mire a Abraham, mire a David, mire a Salomón. Y podemos encontrar grandes cosas ahí. Pero lo que me da alegría es ver a este hombre cojo, es que después de que Pedro y Juan le sanan, él hizo algo muy importante. ¿Qué hizo? Cuando él fue sano, saltaba y alababa a Dios, hermanos. Eso es una forma de agradecer a Dios. Yo no le estoy diciendo que usted venga a saltar y hacer un poco de cosas acá, que la palabra del Señor no nos manda eso. Pero ese saltar, ¿sabe qué? Habla de una alegría de ser sano después de tanto tiempo estar en una condición. Piensen en eso, por favor. Ahora vamos a otra parte de cómo podemos de una u otra forma ser agradecidos a Dios. También se los traigo a memoria. Lucas capítulo 8, versículo 2 y 3. Ahí hay un ejemplo maravilloso del cual usted y yo tenemos que aprender, que son ¿qué? Las ofrendas, hermanos. Las ofrendas son formas de agradecer a Dios. Si usted mira a esas mujeres que aparecen ahí, se van a dar cuenta quiénes eran esas mujeres, porque son mujeres que apoyaron el ministerio del Señor Jesucristo. Y cuando dice apoyaron económicamente el ministerio del mismo Señor Jesucristo. Así que cuán importante es, hermanos, dar para la obra de Dios. Cuán importante dar a lo que el Señor manda. Ahora el hermano Rubén decía que hay algo allá atrás para apoyar la ofrenda misionera, hermanos. Cuán importante es, hermanos, tener en la iglesia hombres y mujeres que estén dispuestos a ir al campo misionero
Se necesita, hermanos. En la Asamblea en Bello el Señor nos ha permitido ir por casi todo el país, desde la Guajira hasta el Amazonas, llevando el glorioso evangelio de Dios a tribus no alcanzadas, hermanos. Y es bastante complejo. Y necesitan hombres que vayan, pero necesitan también hermanos y hermanas que den a la ofrenda, que den la ofrenda para el ministerio que se necesita, hermanos, llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, esto es una forma de agradecer a Dios con nuestras, hermanos, con lo que Dios nos da, como hicimos hoy, dar de lo poco que el Señor nos da a nosotros o de lo mucho como el Señor lo permita. Rápidamente, otro puntico, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermanos? En parte de gratitud a Dios, orar en acción de gracias. Yo lo decía hoy en la mañana en los bautizos. Lo que está pasando con mi familia es solo la misericordia de Dios, hermanos. Son años orando para que el Señor toque su corazón. Y es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Pero la invitación, hermanos, es que usted y yo oremos por el resto de nuestras familias que no han llegado a los pies del Señor Jesucristo. Y ese es el trabajo, y usted y yo como creyentes, orar, orar y orar. Pasaron 10 años, no importa, siga orando. Pasaron 15, no se canse, siga orando. Pero para que usted pueda seguir orando, ¿qué necesita hacer usted, hermanos? Tener una buena intimidad con Dios. Y la pregunta es esa: ¿usted tiene una buena intimidad con Dios? ¿Cómo es su tiempo de oración? ¿Cómo es su tiempo de coger las escrituras en su vida personal? ¿Sí saca tiempo? En Juan 5:39 el Señor Jesucristo, que hablaba: escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que allí tenéis la vida eterna, o que ellas hablan de la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? El Señor Jesucristo, hermanos. Por eso Él nos habla de ir, de orar y de presentarnos delante de Él día y noche. ¿Está usted orando, hermano? Otro versículo, cuarto puntico, Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y mientras lo van buscando, también les digo, es forma de agradecer a Dios. ¿Sabe cómo? Mostrando nuestro servicio a Dios. Y aquí también va otra pregunta. ¿Está usted, hermanos, sirviendo a Dios? ¿De qué forma usted está sirviendo a Dios? En Bello nos pasó hoy, se los cuento. Nos pasó algo muy interesante, hermanos. Se nos acerca una niña que llevaba con nosotros congregándose quizás 3 años y nos dice lo siguiente: hermanos, yo me voy de la asamblea porque es increíble, no tengo en qué servir. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted sabe qué hay en la iglesia, hermanos? Hay cantidad de cosas para servir al Señor. No es solo lo que nos paramos acá. Aquí nos paramos con temblor y reverencia a los que tenemos este privilegio, pero esta grandísima responsabilidad. Pero el servir al Señor no es solo pararse acá. Los que limpian, los que reciben, volvemos, los que dan, los que están dispuestos a orar los unos por los otros. Eso es un servicio a Dios que muchas veces tenemos en poco, hermanos. No crea que el pararse acá es lo mejor, en el sentido de que yo quiero llegar allá, hermanos. La responsabilidad que hay en abrir la sagrada, la santísima palabra de Dios, no es porque a nosotros nos parezca. No es sentarme en mi casa y decir yo voy a sacar este tema, no. Es pasar tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios.
que Él vaya guiando cada palabra que va a salir de nuestra boca. Por eso la santa palabra del Señor tiene que estar en primer lugar siempre. Si no está la palabra del Señor abierta en nuestras iglesias, hermanos, hay que poner cuidado. Acá el título de la iglesia es, hermanos en Cristo, todavía está, no se me corrigen, en Cali, Berea, ¿cierto? Berea. Y ustedes saben qué significa Berea, ¿cierto? ¿Qué hacían ellos? Escudriñaban las escrituras. Perdón por la palabra, aunque estamos en el mismo país, en Medellín cambian muchas cosas a las de acá y uno estando allá ya se le pegan. Pero muchas veces, hermanos, nos comemos el cuento de cualquier hombre que se para acá. Por eso, qué peligroso es escuchar todo lo que aparece en las redes sociales. Qué peligroso es escuchar cualquier hombre, lo digo con todo respeto, o también entre comillas hombres de Dios, que enseñan 2 o 3 cosas y lo vemos en YouTube y nosotros ya decimos amén. Hermanos, ojo, hay que escudriñar las escrituras. Los hermanos de Berea llegaban a sus casas, se sentaban, lo que dijo Juan, lo que dijo Pedro, vamos a mirar si es conforme al mandato de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, escudriñar las escrituras. Muy bien, Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice lo siguiente: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Tengamos qué? ¿Y qué más dice? Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo tenemos que agradar a Dios? Con temor y reverencia, hermanos. No hay otra forma. Esa es la forma, hermanos. Agradar a Dios. Muy bien. Si vimos el caso, ¿qué es la gratitud? Ahora vámonos para el otro extremo. ¿Qué es la ingratitud? Lo busqué en el diccionario y escuchen lo que aparece. Que no agradece un favor o un beneficio recibido. La ingratitud es muy notable cuando hay diferencias o una murmuración, y usualmente estos son los resultados de un corazón mal agradecido. Cuando la gente no alaba a Dios, no le sirve, no apoya el ministerio local, ni le da gracias a Dios en sus oraciones, simplemente está mostrando su ingratitud. Y no es a la iglesia, hermanos, que también, obviamente, pero no es solo a la iglesia. ¿Sabe a quién? A Dios, hermanos. Cuando somos mal agradecidos, ¿sabe qué le estamos diciendo a Dios? Lo que usted me está diciendo no me importa. Llegamos a ese punto, a ese extremo nosotros, de decirle a Dios, su consejo no me interesa, no lo quiero escuchar. Nosotros, hermanos, no tenemos que ser como aquellos que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas, porque estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, nuestra vida tiene que ir mejorando día a día. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La va a perfeccionar hasta el fin. Dios nos ha dado la vida como regalo, nos ha dado la salvación, nos ha dado nuestras familias, nos ha dado trabajo, nos ha dado, a pesar de las circunstancias, nos ha dado salud. Dios es bueno, hermanos. Dios siempre es bueno. No nos pongamos a ser desagradecidos con Dios. Cuando usted y yo venimos a la reunión y aún miramos muchas veces lo que nos enseñan, pero tenemos la Biblia en poco, no la abrimos aún ni en las reuniones, no la abrimos aún ni en nuestros hogares. Nuestro corazón está siendo desagradecido, hermanos. Es increíble que en el Salmo 119 tiene 176 versículos, 176. Y de esos 176 versículos, 173 hablan acerca de la ley de Dios, hablan acerca del mandato de Dios. Solo 3 versículos no hablan acerca de eso, pero 173 versículos hablando acerca del mandato de Dios. Es una cosa increíble, hermanos.
Es un valor altísimo de cuán importante son las Sagradas Escrituras para nosotros. Así que démosles el valor a lo que el Señor nos dice. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Vamos a leer del 11 al 19, una historia que también todos conocemos, los 10 leprosos. Entonces dice la palabra del Señor ahí: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Quiero que paren un momentico y piensen esto. Los 10 leprosos no se podían acercar a la gente, tenían que estar a una distancia. Y es más, cuando ellos pasaban empezaban a gritar: leproso, leproso, y la gente se corría o ellos tenían que pasar lejos para que no le pegaran la lepra a aquellos que estaban allí. Y ellos vieron que Jesús estaba pasando y les dice: ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, sí, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Muy bien, tengan eso presente. ¿Cuántos fueron limpiados? 10, bien. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y ¿qué? Glorificando a Dios a gran voz. Y escuchen esto: y se postró rostro en tierra. ¿A dónde se postró? ¿A los pies de quién? De Cristo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermanos? Postrarnos a los pies de quién? Del Señor Jesucristo, dándole gracias. Y y ustedes saben quién eran los samaritanos para los judíos, ¿no? Literalmente, para los judíos era literalmente una basura, hermanos, y perdón la palabra. En la asamblea hay un judío que se convirtió al Señor Jesucristo allá en Bello. Y ahora le vemos leyendo las escrituras y él dice: yo no puedo creer esto. ¿Por qué no se enseña lo que Dios manda como tal en las sinagogas? Judío es el hombre, hermanos. Y Dios le ha salvado junto con su familia. Pero quiero llegar a este punto. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, ¿tu fe qué? Ahora la pregunta es, escuchen bien lo que les voy a decir, y si lo saben, gloria a Dios, y si no, pues los aprendemos. ¿Los 10 discípulos fueron salvos? Perdón, ¿los 10 leprosos fueron salvos? Fueron limpios. ¿Cuántos fueron salvos? Uno fue salvo. Ojo, porque es parte importante de las escrituras. El Señor Jesucristo sanó mucha gente, pero no todos fueron salvos. Inclusive el Señor Jesucristo les confronta a ellos en un momento y le dicen: ¿ustedes por qué me persiguen a mí? ¿Por qué? ¿Porque les doy comida? ¿Ustedes me persiguen a mí porque les voy a dar un pan con un pescado y lo voy a multiplicar? Jesús les para y les dice: no me sigan por esto, síganme porque yo soy el dador de vida. Y muchos que hicieron, se fueron. ¿Sabe qué hicieron? Despreciaron la salvación. ¿Qué nos ganamos? A ver, hermanos, espero y me entiendan. ¿Qué se ganan aquellos que puedan ir a una iglesia donde aparentemente les sanan físicamente y su alma se pierde? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Qué se gana mientras su salud aparentemente le puedan sanar? Pero si llega a morir, ¿a dónde va a ir? A un infierno, hermanos. No hay nada más importante en este mundo que la salvación del Señor Jesucristo. No hay nada más importante que encontrarnos con el hacedor de la vida. No hay nada más importante que ir a los pies del Señor Jesucristo y reconocerle como único y suficiente Salvador.
Por eso es importante, hermanos, reconocer a Cristo, aún en nuestra vida de creyentes, cada día, llegar a los pies de Cristo y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? Vamos a entrar a la parte donde el Señor en algún momento me permitió sacar esta enseñanza, que es el Salmo 103. Salmos 103. Este salmo tiene 22 versículos, no los vamos a ver todos, solo vamos a ver los primeros 6 versículos, si el Señor así lo permite. Pero es muy interesante porque este salmo, hermanos, está dividido en varias partes. Del versículo 1 al versículo 5 habla de bendiciones individuales o personales. Del versículo 6 al 18 nos habla de bendiciones grupales. Del versículo 19 al versículo 22 nos habla de motivos de alabanzas universales. Vamos a ver, yo dije que 6, no, vamos a ver los primeros 5 versículos de ese Salmo 103. Y quiero que usted aquí esté una vez más muy pendiente. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo he aprendido, hermanos, vuelvo les digo, ya vamos a llegar ahí, con una situación muy difícil que tuvimos como familia, y me he recordado desde aquel momento hasta hoy, lo he intentado hacer todos los días, recordarme a mi alma. Pregunta: ¿nosotros le hablamos a nuestra alma, hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Ahora les doy la respuesta. El versículo 1 de ese Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sabe qué nos habla esto, hermanos? Recordar a nuestra alma. Entonces sí le hablamos a nuestra alma todos los beneficios que el Señor nos ha dado. Debemos recordar a nuestra vida, todos los días de nuestra vida, qué beneficio dio o nos da Dios a nuestra vida. Piense usted muy rápidamente, le voy a dar 10 segundos para que usted piense todos los beneficios de Dios a su vida. Piénselo tranquilo, hermanos. Había un hombre, es importante decir quién lo dijo, no me gusta dejar cosas en el aire. Un tal Agustín de Hipona decía lo siguiente: si olvidas, callarás. Si nosotros olvidamos los beneficios de Dios a nuestra vida, ¿sabe qué vamos a hacer? Nuestra boca siempre va a estar callada. No va a haber un momento de agradecimiento a Dios. Y eso es lo que usted y yo, según dice ese versículo, bendice alma mía a Jehová, debemos de hacer todos los días. ¿Y sabe qué es? Hablar de la misericordia de Dios a nuestra vida. Deuteronomio capítulo 8, versículos 12 al 14, se lo leo a su favor, hermanos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 14 dice: no suceda que te comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Recuerdan qué era la ingratitud? ¿Lo recuerdan? Olvidarnos de los beneficios de Dios. ¿Y saben qué? Cuando usted y yo nos dedicamos, y vuelvo y lo repito,
a trabajar y a mirar y a construir palacios para nuestro beneficio, muchas veces allí le quitamos el primer lugar a Dios, hermanos. Y si usted lee el consejo bíblico, Dios siempre, ¿qué quiere? ¿El segundo lugar? No, nunca. ¿Dios qué pide? Que Él sea el centro de su vida en todo. Lo fue con Israel, lo es con Israel, pero lo es también con su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Él debe y tiene que tener el primer lugar en nuestra vida, hermanos. No aún, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos, ni nuestros padres deben de quitar ese primer lugar a Dios. Ahora, póngase a experimentar a usted como creyente y quítale el primer lugar a Dios y usted se va a dar cuenta qué le va a pasar en su vida. Dios va a tratar con usted, se lo aseguro, y muy seriamente, hermanos. La gratitud a Dios, una vez somos creyentes, debe cambiar inmediatamente, ya que se transforma en una constante adoración por todos los beneficios recibidos. Ahora, versículo 2 dice, Él es quien bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son los beneficios de Dios? Ahí mismo el versículo 3 nos da la respuesta. Él es quien perdona todas ¿qué? Iniquidades. Él es el que sana todas ¿qué? Tu dolencia. ¿Sabe qué significa? Él es el que perdona todas sus iniquidades. Esto nos habla del mayor beneficio de Dios a la vida de cada hombre en esta tierra. ¿Y sabe qué es? El perdón de pecados. El mayor beneficio de Dios al ser humano es la salvación que tenemos en el Señor Jesucristo, hermanos. Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Su amor es otro de sus beneficios grandes y el Señor Jesucristo es la máxima expresión, hermanos, de su amor revelado en la cruz del Calvario. ¿Usted quiere conocer un amor real? Para nosotros los padres, que amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón y a nuestras esposas, ni eso es un amor tan real como el amor del Señor Jesucristo. Para las personas que nos acompañan o que han escuchado acerca de la salvación, le hago una pregunta. ¿Qué de usted que gane todo el mundo? ¿Qué de usted que sea rico y famoso? ¿Qué de usted que pueda tener las mejores cosas de esta tierra? ¿Pero qué si llegara a morir sin Cristo? ¿Qué de usted si llegara a morirse en el Señor Jesucristo? ¿A dónde iría su alma? Hay una estadística bastante impresionante, y escúchenme bien, que es una gran verdad. De cada 10 personas, ¿saben cuánto mueren? Las 10 personas. ¿Sí me entendieron? Hermanos, cualquier momento usted y yo podemos morir. Ahora, ¿qué de usted, amigo? ¿Qué de usted si llegara a morir en este momento? ¿Dónde pasaría su alma? ¿Dónde pasaría su eternidad, más bien? ¿En los cielos o en el infierno? Piense esto, porque la palabra del Señor dice lo siguiente: necio, 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 esta noche vienen a buscar o a pedir tu alma. El que muera sin Cristo va a ir una eternidad llamado el infierno, y que no es un juego, es muy real. Pero el beneficio de Dios por nosotros es que el Señor Jesucristo murió para dar perdón de pecados en aquella cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Dio, entregó lo más precioso que era aquí en el Señor Jesucristo, para que ninguno se pierda, sino que ¿qué? Tenga vida eterna. ¿En quién? En Cristo, en Cristo. Versículo 3, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ojo, porque muchas veces, hermanos, en esta parte,
En algunas otras iglesias dicen que el creyente, que el Hijo de Dios, que totalmente es una muy mala doctrina, que el Hijo de Dios no se puede enfermar. ¿Cómo así que el Hijo de Dios no se puede enfermar? Si usted y yo estamos en esta tierra, claro que nos podemos enfermar. Hay dolencias en nuestro cuerpo. O si no, recuerde al mismísimo Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13, se lo leo también a su favor. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os ha anunciado el evangelio desde el principio. ¿Saben qué es lo interesante? Que el mismo Pablo, que Dios le había dado ese don para sanar, estaba enfermo. Era enfermo. ¿Sabe qué habla esto? Que esta carnita se enferma, hermanos. ¿Y sabe a qué nos lleva esto? Alma, cuerpo, no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios. Que a pesar de la circunstancia que usted está viviendo, ¿qué tiene que hacer? Alabe a Dios, glorifica a Dios por encima de todo. Les mostraba la foto de mis hijos. Y por eso les digo que en algún momento, hace 4 años, el Señor me llevó en aquel lugar a aprender algo muy fuerte en nuestra vida, con mi esposa. Nacen los gemelitos un 5 de enero, hace 4 años, 2020. Nacen un domingo, hermanos. Nacieron bien, pero Dios ha sido muy especial con uno de los niños. Desde que nos dimos cuenta que venía un parto gemelar, en algún momento le dijeron a mi esposa, hay un bebé formado, el otro no. En algunas semanas, ojo como hablan los médicos, ¿no? En algunas semanas él tiene que desaparecer, él ya no va a estar, nos decían los médicos. Entonces mi esposa y yo decíamos, ¿y estos quién se creen para decir eso? No. Y con mi esposa empezamos a orar. Y cada semana que pasaba y que íbamos a control con mi esposa, porque obviamente parto gemelar es de bastante cuidadoso, y los médicos nos decían, no ha desaparecido, no. Y el niño se iba formando, y un momento, en una de tantas de esas veces que uno se preocupa, nos dice una médica especialista, nos dice lo siguiente, porque al niño le faltaba el líquido. Y ella llega y dice, nosotros como seres humanos, como médicos, con todo lo que hemos estudiado, hasta allá no podemos llegar de dar líquido allí en tu estómago. Nosotros no podemos hacer que ese líquido aparezca por magia. ¿Sabe? Desde allí mi esposa y yo empezamos a comprender que Dios es el dador de la vida. Y sigue y va creciendo, llegamos a las 35 semanas, bendito Dios. Estamos en un culto un domingo y mi esposa empezó con los dolores muy fuertes, tuvimos que arrancar para la clínica. Los medios nacieron 9:27, nació uno, el otro a las 9:30. Un poco de exámenes a ellos, bueno, todo el asunto. El lunes pasaron bien. El martes a las 5 de la mañana empieza a pasar algo muy fuerte en nuestra vida. Mi esposa se queda ahí en la clínica, yo tuve que irme el lunes en la noche porque al otro día con el niño mayor teníamos un examen importante. Cuando yo llego a mediodía a la clínica, hermanos, yo tenía que entrar en la sala donde estaban los dos medios, los tenían en una incubadora, ¿cierto? Así es que se llama, así. Y entonces cuando yo entraba a esa parte de neonatos, yo veía una incubadora acá y la otra al frente donde estaban los niños. Cuando yo entro y yo hago así, yo no vi a uno de los medios, a Santiago. Entonces yo voy rápidamente, le digo a una de las enfermeras, ¿dónde está mi niño? Y ella me mira y me dice, papá, ¿cómo así? ¿A usted no le han avisado? Y yo, perdón, ¿no me han avisado qué? No, el niño lo tuvimos que llevar a las 5 de la mañana muy rápidamente a UCI, porque está que se muere. Y yo, ¿cómo? Yo le dije, ya le avisaron a mi esposa no sabía, hermanos. Y yo, Señor bendito, yo no sabía qué hacer, me empezó a dar tembladera por todo, hermanos. Mi esposa estaba en el 3er piso, empiezo yo a subir y llego yo donde está mi esposa, cierro la cortina, porque había otra camilla ahí, y ella ahí mismo me miró, John, ¿qué pasa? Entonces yo le dije, ¿estás tranquila? Y me dijo,
no, ya me preocupaste, ¿qué pasa? Y le digo, Nore, uno de los niños a las 5 de la mañana lo tuvieron que llevar a la UCI porque está muy grave. Ella me dice, ¿cómo así? ¿Por qué no me han avisado? Y obviamente, imagínese usted como mamá cómo se colocó ella. Y entonces le digo yo a las enfermeras, voy a llevar a mi esposa para que vea al niño. Entonces me decían, no, usted no lo puede llevar porque tiene que venir un camillero a llevarla. Y yo, ay Señor, y el camillero nada que llegaba y yo me empecé a desesperar. Venga, mi esposa tiene que ir a ver al niño porque ya no aguanta. Obviamente a ella le hicieron una cesárea, hermanos. Y oh sorpresa que yo veo que vienen 2 enfermeras con una silla de ruedas y me miran. Y yo, hoy. Entonces le digo yo, no tenía que venir el camillero y me dice ella, no, vamos a bajar todos al primer piso. Yo le digo, ¿qué pasó? Mi esposa me miraba y la enfermera me decía, no, tranquilo, tranquilo. Cuando a mi esposa se adelanta, me dice la enfermera, su otro niño lo acaban de entrar a UCI también. Lo tienen que entrar a UCI porque pasó algo también con él. No es tan grave como el otro, pero hay que entrarlo a UCI muy rápido. Bajamos, empezamos a firmar un poco de papeles. Santiago muy grave, 2 o 3 días grave, grave, grave. Y aquí voy con lo que el Señor ha permitido, hermanos. En esa sala de la UCI, es un cuartico, habían varias salas, mi esposa y yo aprendimos qué es orar. Mi esposa y yo aprendimos qué es alabar a Dios. Mi esposa y yo aprendimos qué es darle el control a Dios en todo. Mi esposa y yo aprendimos qué es decir, Dios, bendice alma mía tu nombre. Y no nos queremos olvidar de ninguno de tus beneficios. Y día a día que pasaba, el niño más grave. Tuvieron que operarle. Al niño le cortaron 15 centímetros del intestino, porque eso fue lo que le dio enterocolitis, así se llama, bastante grave. Aún después de la cirugía al niño lo tuvieron 3 días abiertos, obviamente le colocaban algo, nosotros no los vimos, pero en esos 3 días tenían que volverle a operar, pero no podían porque el niño seguía muy grave, hermanos, bastante grave. Obviamente nosotros confiábamos en Dios, orábamos, llorábamos, de todo, hermanos, pero dándole el primer lugar a Dios. Y hubo un día que mi esposa y yo llegamos a neonatos y el niño conectado de casi todos los aparatos habidos y por haber. En especial había un aparato que era el que le estaba dando al niño, tuvieron que entubarlo, que fue el que le hicieron para que él pudiera respirar. Y era una máquina, hermanos, que literalmente hacía rápido. Hermanos, eso es una locura, eso es una barbaridad. Uno ver eso y haga, y haga, y haga. Hermano, es una cosa que yo no se la deseo a nadie. Pero es muy interesante, hermanos, porque hay un médico. Hermanos, ¿hasta qué horas tengo? Ay, termino. Aguánteme en un momento, qué pena. Hay un momento, hermanos, que un médico nos dice a nosotros. Nosotros estábamos con el niño en el San Vicente, en Fundación San Vicente, hermanos, que es una de las mejores partes de todo Colombia, hermanos, donde están los mejores especialistas. Y hay un especialista que nos dice, papás, nosotros estamos haciendo el mejor trabajo que podemos hacer. Acá están los mejores especialistas, literalmente nos dijo, de Colombia. Y ustedes han visto que todos se han volcado a su niño, porque el otro niño ya empezó a mejorar. Pero él llegó y nos dijo algo, mi esposo y yo llorando, porque ese día fue muy crítico, hermanos. El niño estaba a punto de morir, pero a punto de morir. Y él nos dice, nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer. Pero, y escuchen lo que un médico me dijo, que fue el mayor consuelo para mi esposa y para mí. Nos dice, pero es todo que lo que nosotros podemos hacer como médicos. Porque de ahí para allá, depende de Dios. Usted sabe qué hicimos mi esposa y yo. Nos abrazamos, nos limpiamos los ojos y dijimos, y nos miramos literalmente, ¿y sabe qué dijimos? Así es,
Gracias, le dijimos a ese médico. Gracias porque usted nos acaba de recordar que Dios es el dador de la vida. Que si Él quiere llevarse a nuestros hijos, Señor, está bien. Pero si nos quiere dar a nuestro hijo, Señor, le agradecemos. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermanos? Después de nosotros limpiaron nuestras lágrimas, de pasar algunas horas, se llega el día sábado y nos dicen, vamos a operar a tu hijo porque lo vemos mucho mejor. Les empezaron a quitar medicamentos para poderlo operar. Pasaron 2 días hasta que el día lunes ya nos llamaron, papá, véngase rápido porque vamos a entrar a Santiago a cirugía porque lo vemos muy bien, está mucho mejor y hoy es el momento de operarle. Hermanos, increíble. ¿Sabe qué hizo Dios? Literalmente, Dios sanó a mi hijo porque cuando los médicos llegaron a revisar, miraron y dijeron, no, este niño ya está bien. Simplemente llegaron a cerrar su herida y listo. Ahora dígame si no tenemos que ser agradecidos con Dios, hermanos. Dígame si no tenemos que aprender los beneficios de Dios a nuestra vida. Rápidamente, hermanos, versículo 4. Por eso, hermanos, en ese lugar mi esposo y yo lo cogimos de adoración. ¿Y sabe qué sentimos nosotros? Literalmente, el abrazo de Dios a la vida de sus hijos. Literalmente sentimos como Dios nos decía, tranquilos, calmados, yo tengo el control. Es increíble, hermanos, experimentar la gracia y misericordia de Dios a la vida de los creyentes. Versículo 4 dice, es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que nos... versículo 4, Él nos corona de favores y misericordias, hermanos, de bendiciones diarias, y muchas de las que aún ni sabemos de cuánto Dios nos da bendiciones que nuestros ojos y nuestra mente no alcanzan a comprender. Nos da honra y dignidad por ser hijos de Dios. El Rey de Gloria nos da muchas bendiciones. Usted sabe que dice el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Pero ojo, creyente, escuche esto, creyente, porque el día que usted muera o el día que el Señor venga por su iglesia, ¿sabe qué? En la casa de Jehová vamos a morar. ¿Por 10 años? Nunca. Eternamente. ¿Usted sabe qué significa eso? Vamos a estar con nuestro Salvador eternamente, hermanos. Eso es una maravilla. Yo acabo de enseñar todo el Salmo 23 allá en Bello y llegamos a este versículo y yo le decía a los hermanos, vamos a estar en el cielo por siempre con el dador de la vida. No por 10 años, por siempre, hermanos, por siempre, por siempre. Terminamos con este versículo. Les debo el versículo 5 para después, ¿listo? Cuando el Señor lo permita. Pero les quiero dejar con estos versículos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y con el permiso de ustedes se lo voy a leer en otra traducción. Dice lo siguiente: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida derecha. Todo esto lo recibimos al llegar al conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Gloria a Dios, porque tenemos una naturaleza divina en Cristo Jesús. Entonces usted y yo, hermanos, tenemos que agradecer a Dios en todo momento. Pase lo que pase en nuestra vida, sean agradecidos. Después de que los niños estaban recuperándose, 3 días después tuve que llevar a mi hija a la misma clínica para que le operaran a la niña, porque le salió una hernia. Perdón, no, eso no fue hernia, eso fue
apendicitis. Y nos dicen los especialistas que todo eso fue lo que nos estaba pasando a mi esposa y a mí como familia. La niña acumuló todo eso y por eso pasó eso. 3 días después de que los niños empezaron a recuperarse, a mí me tocó arrancar con la niña ahí mismo para que le operaran. Increíble, hermanos. Eso fue un año maravilloso en cuestión de todo, porque terminando año me tuvieron que operar a mí. Así es Dios, así es Dios. Y yo con Dios no volví a pelear, porque me salió un problema en los pies que se llama túnel del tarso. Yo estuve literalmente 4 o 5 meses sin poder caminar, pero Dios todo esto lo utilizó para que yo pudiera aprender que mi alma, que mi vida, junto con mi familia, tiene que decir: bendice alma mía a Jehová. Y no olvides ninguno de los beneficios de Dios a nuestra vida. Padre, damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella es verdad. Ella es la suma de todo el consejo bíblico a nosotros. Rogamos, por favor, que lo que hemos aprendido en esta tarde no se quede en nuestra mente ni en nuestros corazones, sino que lo podamos llevar en una vida de hechos y de verdad. Vidas entregadas a la causa de Cristo, porque necesitamos familias fuertes en este mundo. Necesitamos esposos tomando el lugar que Dios ha dado. Necesitamos esposas que tomen el lugar que Dios ha dado. Necesitamos hijos que respeten a sus padres, que le honren, pero que en especial teman a Dios. Que como familia podamos aprender de tanta misericordia que tú das a nuestra vida. Que como familias podamos aprender, que como iglesia podamos aprender que tus beneficios son beneficios eternos. Gloria a tu nombre, Salvador bendito. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos vida eterna a aquellos que creemos en ti. Ahora rogamos, Señor, que por favor toques tú los corazones de aquellos que no han entendido el plan maravilloso de Cristo a sus vidas, para que ellos puedan quebrantar sus corazones y puedan entender que el Señor Jesucristo vino a rescatarlos de su vana manera de vivir. Rogamos que quebrantes corazones, por favor, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Gracias por la asamblea aquí en Cali, Señor. Rogamos que sigas bendiciendo a cada creyente aquí. Que ayudes a nuestro hermano Rubén, junto con los hermanos que les están apoyando. Qué bueno, Señor, es ver tu obra, aún aquí en Cali, con muchas cosas que han pasado a través de los años, pero tú, Señor, sigues teniendo el cuidado de ellos. Anímales en todo, Señor. Guarda los estudios en casa y donde van a enseñar tu santa palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Oramos en tu santo nombre, dando gracias de verdad. Amén.